Pues hoy les voy a estar mostrando mazos para batallas de clanes en el Exit por 7. Hay que tomar en cuenta también muy bien las cartas que tienen los otros jugadores, o sea el mazo. Y para ir sabiendo nosotros dónde vamos a ir poniendo nuestras cartas igual y que no nos puedan afectar tanto. Entonces, vamos viendo qué cartas nos van poniendo para poder atacar nosotros. Primero que nada, pues como todos empiezan a tirar con todo, hay que defender. Ya que veamos posibilidad de estar atacando ya más playa torre, pues vamos a poner. Entonces en este mazo tengo la bruja madre, gigante noble, el tronco, el arquero mágico, bola de fuego y valquiria. También tengo el P.E.K.K.A. El nivel de las cartas también es muy importante, pero pues si sabemos bien colocar las cartas donde deben de ser, no nos va a afectar tanto, ¿ok? Entonces pues aquí estamos viendo que el contrincante tiene cartas fuertes, algo fuertes, pero pues nosotros también tenemos en un nivel alto nuestras cartas, no afecta tanto. Claro, si tienen cartas bajas, pues es una ventaja muy grande para nosotros, pero bueno. Entonces los dejo que vean esta batalla y ahorita seguimos mostrando más tipos de batallas. Van a ser en total 4 mazos que a mí me han ayudado mucho en las batallas de clanes. También he perdido, no crean que todas las gano, pero aquí está. Entonces, vamos viendo cómo se van colocando las cartas. Ahorita les voy a explicar. Primero trato de poner siempre una estructura, no sé, ya sea el costudo, ya sea cañón, cualquiera que tengan. Pero pues a mí este mazo en lo personal me gusta mucho. El gigante noble. Siempre hay que tratar de poner la choza primero y ya después aventamos nuestra carta más fuerte. ¿Para qué? Para que te avienten todo lo pequeño. Y también hay que tener hechizos, es muy importante. Y no en todos los mazos tengo hechizos, pero como ya los sé manejar bien, pues no me afecta tanto. Entonces, si se fijan, puse estructura, lanzo barril de duendes, pongo los bárbaros, y pues empiezo a mandar ya todo lo pequeño. Entonces empezamos a dejar por aire, vemos que también no tengan mucho por aire, y si tienen por aire hay que tratar de atacar o sea, que sea de tierra, de tierra, para poder hacer daño por arriba y por abajo. Eso es muy importante. Aquí pues están viendo, tengo el dragón bebé, el forzudo, barril de duendes, el golem de elixir, flechas, esbirro, pandilla de duendes. Entonces se me hace muy fácil ciclar porque no está tan pesado en realidad. Podría estar ciclando muy fácil y podría estar haciendo mucho daño. Entonces no importa el nivel que tengan, y si ponen P.E.K.K.A. o si ponen así, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como están ciclando rápido pueden defender muy bien sus torres. Esto es algo que funciona porque casi todos tienen ataque directo a torres. Y si ustedes ponen una estructura, se desvía y permite defender la torre principal, que es la princesa o la del rey. Aquí estamos viendo que va funcionando, cómo vamos poniendo las cartas. Y está muy rápido, pero se alcanza a apreciar un poco cuál es la jugada. Entonces, díganme si les gusta que yo suba más videos como estos. Yo estaré haciendo más videos igual de Squad Buster, estaré haciendo de Roblox para los que les gusta Roblox. Vamos a estar subiendo videos, más que nada sería de videojuegos, es algo que sinceramente me gusta mucho. Y pues algo que desestresa más que nada, que también estresa cuando uno no le está saliendo la jugada como es, pero ya sabiendo acomodar las cartas y viendo la jugada del otro, siempre anticipándonos a qué es lo que va a poner el otro, pues podemos atacar más fácil, ¿ok? Y vemos que ponen pecas y tienen evolución y no nos afecta tanto porque nosotros estamos atacando por aire, o sea, por aire y tierra. Entonces es muy fácil la jugada. Vamos a derribar las 3 torres y ya casi me hicieron daño a nuestras torres. ¿Por qué? Porque pues teníamos muchas cosas pequeñas como los duendes, el esbirro, o sea, que valen muy poco elixir
y podemos estar ciclando más rápido. En el mazo 3, ese mazo es un poquito más complicado porque no tengo ningún hechizo. Creo que no tengo ningún hechizo, ahorita igual lo vemos. Pero es un poquito más complicado, igual a mí me ha funcionado mucho. Pongo primero la choza, mando peca y la lanzafuegos. Hay que tratar de poner separado un poco como por ejemplo ahí me mandaron bola de fuego pero no tocaron la choza. Porque se enfocan siempre en lo que hace más daño a distancia. Ahí vuelven a poner bola de fuego, pero pues la definimos con el peca. Ponemos otra vez la lanzafuegos, que la verdad está cañonísima. A mí me encanta porque pues hace mucho daño. La evolución hace mucho daño, que también pues es muy fácil de eliminar, pues, pero a mí me ha funcionado maravilla. Aquí estamos viendo que se nos está complicando un poquito pasar para la torre enemiga y nos han hecho más daño. ¿Por qué? Porque nos mandan bola de fuego. Entonces, se fijan, si no tengo ningún hechizo y es más difícil atacar. Pero igual, no se preocupen, con que no se desesperen, esa es la clave, no desesperarse para poder atacar y pensar bien la jugada. Es lo que vamos a hacer para revolver al jugador contrario. Si ponemos nosotros, empezamos a atacar por un lado fuerte, él va a tratar también de atacar por el lado fuerte. Pero lo que yo hago es de poner, o sea, por donde están atacando ustedes con el lado fuerte, poner cosas pequeñas para mandar las cosas pesadas por el otro lado y se confunda el jugador y no sepa qué torre defender. Ahí es cuando ustedes van a poder lograr entrar a las torres. Como ahí, por ejemplo, puse peca y si se fijan, creo ahorita va a empezar a atacar de aquel lado, va a tratar de defender aquel lado y descuida al otro. Entonces, así van haciendo, o sea, ya tengo más lados, este lado más fuerte y entonces permite que vayamos haciendo más daño poco a poco, porque se van enfocando en el lado que están haciendo más daño. Así va a ser toda la jugada. No se desesperen, como les digo, es más fácil así para si ustedes se bloquean ya no van a saber ni qué tirar y se los van a comer. Entonces, enfóquense en eso, es mi consejo. Traten de poner las cosas pequeñas todas al centro y a los lados de las torres, porque así no pueden atacarles, como quien dice, entrarles a sus torres, no pueden. Entonces eso es lo que yo principalmente hago con estos mazos. Se fijan ahí, ya está tratando de bloquear para que sigamos a la torre principal, que es la del rey, y todo lo estamos poniendo ahí en el centro para no permitir que entren sus cartas con nosotros. Entonces él quiere enfocarse en atacar nuestra torre, pero pues ya les tumbamos las dos torres nosotros. En el cuarto mazo, y muy importante también, me gusta mucho lo que es el barril de duendes. Se me hace algo, el barril de esqueletos y el rompemuros. Se me hace algo que la verdad pues funciona súper bien. Entonces ahorita lo vamos a estar viendo cómo jugamos con este mazo, para que pues si les gusta ustedes puedan aplicarlos y ya qué tal. Me dicen qué tal en los comentarios si les funciona o no. Igual pues cada quien tiene su manera de jugar y así se van a poder hallar a como ustedes se acomoden mejor, con las cartas que ustedes más les dan conveniente o con las que mejores se hallan. Por ejemplo, en ligas yo siempre tengo un mazo y la verdad no lo he cambiado, que ahorita me está costando mucho trabajo subir, porque no estoy acostumbrada a jugar con todas las cartas. Me enfoqué desde un principio en una y me ayudó a subir hasta las 7700, ahorita ya me bajaron, porque pues ya me toca niveles que tienen ya todas sus cartas al 15 y me ha costado un poco de trabajo subir. Pero pues igual que ese mazo me ha funcionado. Luego les dejo un video del mazo que tengo, en qué nivel los tengo, y también igual si me ha funcionado. Pero pues díganme ustedes qué tal, si les está gustando este video y si les gusta la práctica de juego que tengo. Si no, déjenmelo saber en los comentarios y podemos mejorar. Muchas gracias por ver este video y escucharme. Que tengan buen día, hasta luego.